Anoche ya se notó, ayer por la tarde ya se notó un poquito que el frío iba llegando, ¿verdad? Ya pudimos ver ahí las imágenes en las noticias de las primeras nevadas ya en muchos lugares del país y bueno, la nieve trae alegría y trae gozo y ya era hora que llegara el frío, en parte ya se le echaba de menos, ¿no? No era normal que al día de ayer, 19 de noviembre, pues todavía no hiciera frío. Pero bueno, ha ido llegando el frío poquito a poco y ya lo tenemos ahí. Y estamos en esa época en la que llega el frío, ya era hora, ya estamos contentos, ya empieza a llegar una época en la que sacar los abrigos, pero como todavía no estamos en un frío extremo, todavía se puede estar, dependiendo en qué lugar, se puede estar fuera, ¿verdad? Por la noche, y lo bueno de estar en un lugar que es abierto y que puedes estar por la noche es que puedes hacer una hoguera en el suelo, ¿sí? ¿Cuántos tienen esa posibilidad? ¿Cuántos habéis hecho una hoguerita en el suelo? Y os habéis puesto ahí a calentaros con el calor de las llamas. Es divertido. Algunos se ponen a asar nubes ahí, a quemar las nubes de azúcar, ¿sí? Y empiezan a quemarlas ahí y eso es sabroso, es rico. Pero lo normal es poner unas piedras en el suelo haciendo como un círculo, ¿verdad? Y entonces ahí ponemos la leña, la encendemos y eso empieza a soltar llamaradas. En catalán eso tiene un nombre que es, ¿cómo es? ¿Cómo es? Yarda, eso mismo. Entonces, ¿para qué me voy a complicar la vida si ustedes lo pronuncian mejor que yo? ¿Sí o no? Entonces, estás ahí, estás un día, imagínate, ¿no? Estás un día ahí calentito, con esa llama, estás con tu mantita por encima, te estás calentando, una buena conversación, hace fresquito que lo notas en la cara, en la mano, pero estás ahí calentándote y estamos sentados alrededor de ese fuego y de repente empieza a llover. Y nos empieza a apagar esa llama y nos corta el rollo. Y después esa llama se apaga, la leña se humedece y entonces se perdió el fuego. Y lo que quedan son esas cenizas que no sirven absolutamente para nada. Y si queremos volver otra vez a encender el fuego, cuando ya se ha secado otra vez la leña, o cambiamos la leña y lo volvemos a encender, y otra vez el intento. Así podemos volver a calentarnos. De la misma manera, podemos apagar el fuego del Espíritu Santo en nosotros con los descuidos de una persona que se cree confiada. Es decir, nosotros pensamos que estamos ardiendo, pero de repente llega algo que empieza a apagar la llama y empieza a apagar lo que nosotros somos y empieza a menguar ese calor que nosotros desprendemos en nuestra relación con Dios, esa fogosidad, ese deseo de buscarle, y eso empieza y entonces hasta que nos apagamos o nos vamos apagando, pero tenemos que, para poder volver a arder en el Señor, tenemos que volver otra vez a encender ese fuego. Y tenemos que volver a poner otra vez la leña. Y tenemos que otra vez poner los ingredientes para que eso vuelva a arder. Fíjate que otras veces pecamos y producimos también la tristeza en el corazón de Dios. Y lo peor es que vivimos como miserables espirituales. Cuando dejamos que ese fuego se apague, entonces nosotros andamos a que donde quiera que el viento nos gire el cuerpo y nos empuje, allí vamos. Las corrientes de la vida, las corrientes de las modas, las cosas que hoy un día nos cuentan y decimos, bueno, por un ratito no pasa nada, pero vamos dejando que ese fuego del Señor en nosotros se vaya apagando. Entonces estar frío como el hielo puede ser la señal de que nuestra relación con Dios se ha enfriado. Entonces hemos apagado el Espíritu, no estamos llenos de Él, al contrario, estamos escasos de la presencia de Dios, de su actuar, del control de lo que significa estar lleno. Hoy intentaré que descubramos juntos cómo podemos entristecer al Espíritu Santo y qué debemos hacer para solucionarlo. Porque claro, si te doy la información de cómo lo entristecemos, yo creo que ya tú eres consciente, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre ello. Pero también, ¿cómo podemos solucionar que nosotros podamos avivar otra vez la llama? Me gustaría ayudarte a descubrir si estás entristeciendo al Espíritu Santo o apagando el Espíritu. Y por supuesto también quiero ayudarte a recuperar tu andar con el Señor. Le pido hoy al Espíritu Santo que realmente hable en nuestros corazones y que nos haga arder nuevamente para Él. Gálatas 5:16 dice que si andamos en el Espíritu, no debemos satisfacer los deseos ¿de qué? De la carne.
Entonces, ahí hay esa contradicción y vamos a intentar descubrir cómo lo podemos solucionar, porque muchas veces impedimos la obra de Dios hasta que se apaga. Muchas veces Dios nos sigue llamando, nos sigue buscando, y esto me encanta de nuestro Dios. Me encanta de nuestro Dios que no nos deja, que no se da por vencido con nosotros, que nos salvó, pero que nos ama tanto que nos buscará una y otra vez porque espera de nosotros que volvamos a Él. Y aquellos que son su pueblo, aquellos que son sus ovejas, cuando oyen su voz, ¿qué hacen? La reconocen y le siguen. Yo he visto muchos soldados caer en batalla, y cuando digo soldados digo cristianos. Muchos cristianos caen en batalla, pero también los he visto levantarse con la ayuda del Señor. ¿Saben quién es el primero que veo yo que se cayó y que se levantó muchas veces con la ayuda del Señor? Cuando me miro al espejo. Todos y cada uno de nosotros caemos, tropezamos, pero los que realmente aman al Señor vuelven a llenarse de Él, vuelven a avivar la llama, salen de ese frío en su vida espiritual para volver a avivarse y volver a buscar al Señor y caminar nuevamente con Él. Solamente que hay que ponerle remedio a eso. Y como hoy es la última predicación del Espíritu Santo en lo que va de año, en lo que va de este año, porque hay tanto que hablar del Espíritu Santo, hay tanto que contar acerca de Él, pero hoy ya terminamos la serie. Espero que después de todas estas predicaciones sobre la necesidad de estar lleno del Espíritu Santo, realmente lleguemos a poder estarlo. Que realmente lleguemos a poder serlo. Que estemos tan llenos del Señor, que estemos tan gozosos de Él, que nos estemos tan cercanos a Él, que esta llama esté ardiendo. Y yo espero que esa llama ardiendo en nosotros pueda también ser la llama que ayuda al que está al lado a que Él también pueda arder. Porque si estamos solos como carbones solitarios, como carbones solitarios nos vamos a apagar. Pero si estamos pegados a otros carbones, siempre tenemos la posibilidad de volver a avivarnos. Por eso es tan importante, iglesia, estar juntos. Por eso es tan importante, iglesia, que podamos hacer cosas juntos. Por eso es tan importante dedicar tiempo a buscar al Señor juntos, porque eso ayuda a lo que ya hago en mi intimidad, en mi relación con Dios. Orar juntos ayuda a que ya yo estoy orando en casa. Buscar al Señor juntos significa que yo ya estoy buscando al Señor en casa. Y si en algún momento me despisté, esa rutina me ayudará a de repente arder para el Señor. Y eso es lo que buscamos cada momento de nuestra vida. Vamos a leer un pasaje en la Biblia, venga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos del 12 al 22. ¿Lo tenéis? Dejadme un inciso aquí. ¿Hay alguien que está con nosotros por primera vez? ¿Hay alguien que ha venido por primera vez? ¿Está con nosotros? Bienvenidos. Vamos a darnos un regalo. Yo sé que lo tenía que haber hecho antes, se me pasó, pero ahora pensando en que algunos no tienen Biblia, por favor, Pedro, si estás por ahí a mano, no sé si estás por aquí, vale, si no, José Luis está ahí. Os va a hacer un regalo, una bolsa. Rellenad las tarjetas si queréis, si nos las entregáis, se las entregáis a José Luis después. Y entonces ahí tenéis una Biblia para que podáis leer el texto con nosotros. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo. Levanta tu mano para que te vean, por favor. Vale. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 hasta el 22. Y dice la palabra del Señor. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima como amor a causa de su obra. Vivan en paz los unos con los otros. Hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia hacia todos. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para los unos para los otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, más bien examinen todo, retengan lo bueno, apártense de toda apariencia de mal. Y el mismo Dios de paz, hasta aquí, hasta el versículo 22. ¿Saben?
Si un hijo desobedece a su padre o lo entristece, ¿qué crees que será la respuesta de ese padre? Cuando nosotros actuamos de manera que no es la correcta, cuando nosotros hacemos las cosas de manera que no es de acuerdo a lo que se espera de nosotros, entonces hemos fallado. Hemos fallado. Pablo pone fin a esta carta con una joya de buenos consejos. Primera de Tesalonicenses es una carta escrita a la iglesia en Tesalónica, les habla acerca de la necesidad del encuentro con el Señor, de la reconciliación con Dios, pero también les alienta acerca de las cosas que están por venir. De las cosas que están por venir es de la segunda venida. Y aquí en esta última parte de esta primera carta que escribe a Tesalónica, le da algunas instrucciones de cómo deben estar entre ellos y cómo deben comportarse y ser ellos mismos. Y le da una serie de consejos. Lo primero es, dice, respetad a los que os dirigen. Y respetarlos por la obra que hacen, que al final la obra que hacen debiera estar mostrando cuál es su corazón. No es lo que buscan aquellos que presiden en el Señor, no deben buscar el prestigio personal, sino que sus hechos, conforme al Señor, sus vidas y todo el testimonio de sus vidas, muestran su carta de presentación. Quien soy es aquello que nosotros podemos mostrar, que los que presiden pueden mostrar. Otro de los consejos que le da Pablo es que vivan en paz, y que vivan en paz los unos con los otros. Y esto tiene que ser posible porque además, si no, predicar el Evangelio sería una tarea bastante complicada. Y predicar el Evangelio de amor en un ambiente donde todo está envenenado y donde hay cantidad de odio, ¿cómo se va a poder vivir en paz? Está pidiéndoles a ellos que se armonicen entre ellos, que estén a bien los unos con los otros. Que en medio de todo eso también eviten las rencillas que les enfrentan y que empiecen a pasar por alto aquellas cosas que pudieran separarles y que tendrían que buscar entre todas esas cosas también deberían buscar tener un acuerdo en ello. Pablo les exhorta también a amonestar al que está en desorden. Amonesten al desordenado. Y aquellos que necesitan cuidado y atención especial son aquellos a los que hay que cuidar, son aquellos a los que hay que vigilar. Vale, estaba diciendo tenemos que amonestar a los que están en desorden. Necesitan un cuidado especial, hay que cuidarlos. La palabra original que describe esta palabra de desordenados es una palabra que habla acerca de aquel soldado que abandonó al ejército en el momento en el que más se le necesitaba. Ese es el sentido. Es el sentido de tener cuidado de esa persona. De que cuiden también, dice Pablo, versículo 14, sigo en el 14, dice, los de poco ánimo. Y hay hermanos que siempre tienen desánimo por cualquier cosa, o que siempre ven lo peor de todas las circunstancias. En medio de esas circunstancias, esas situaciones, necesitamos a hombres y mujeres que, siendo optimistas y que estando llenos de fe y del gozo del Señor, sean valientes para ayudarles a estos a continuar. A veces tenemos gente que está débil y lo necesitamos apoyar. Y también nos anima a tener paciencia. Paciencia con aquellos como, bueno, ¿saben esa frase que yo sé de uno que la dice mucho? Dice, anda, que te. Algunos de vosotros también lo conocéis. La paciencia. Tener paciencia con aquellos que en algún momento determinado, ¿verdad?, necesitamos ayudarles a que aviven su corazón, a que caminen confiadamente en el Señor. Necesitamos tener paciencia con ellos porque a su debido tiempo el Señor hará su obra en ellos y nos gozaremos al ver que hay cambios en su vida. Y esta es la paciencia, hay que tener paciencia con el que está al lado. Yo pienso que alguien tuvo paciencia conmigo y pienso que alguien sigue teniendo paciencia conmigo. Y mi mujer no cuenta. Eso no vale. El caso es que debemos tener cuidado con aquellos que por alguna razón se impacientan o que están preocupados por muchas cosas. Y la comunión con Dios y la comunión entre nosotros como iglesia debe ser el ingrediente que retenga al que está en peligro de perderse. Por todas estas cosas, uno porque deserta, el otro porque está débil, el otro porque le hace falta que tengamos paciencia, el otro por esto y el otro por lo otro. Siempre debemos tener cuidado. Leí una frase que Barclay dice acerca de este pasaje y de la paciencia. Dice,
Ser pacientes con todos es tal vez lo más difícil de todo. Porque eso de aguantar de buena gana a los tontos es una asignatura de doctorado. Bueno, yo pienso que yo soy el primer tonto, ¿eh? No estoy insultando a nadie, perdón. Además no lo dije yo, lo dijo Barclay, por eso puse Barclay dice. Entonces, yo soy el primer tonto al que tengo al que tenéis que tener paciencia, y así con todos. Debemos cuidarnos porque no siempre estamos todo lo fuerte que necesitamos estar. Y este es el secreto de que una iglesia camine hacia adelante y que vigile o que cuide a sus miembros. Que estamos cuidándonos unos a otros para que cuando uno cae en debilidad, el otro pueda ayudarle a seguir adelante. Me encanta el pasaje en Gálatas capítulo 6, por si alguno no lo ha leído jamás, léalo. En Gálatas capítulo 6 nos habla también acerca de esto, de que cuando alguien está débil, que aquel que está fuerte lo acompañe. Porque puede ser que mañana el que esté fuerte esté débil y el que hoy está débil sea el que le ayude a salir adelante. Tenemos que cuidarnos unos a otros. En el 15 dice, otro consejo, no seáis vengativos. Ah, ¿no? Pues no. Dice, aunque haya alguien que busque vuestro mal, debemos conquistarle buscando su bien. Y en esto, hermanos, hay un montón de ejemplos que podría contaros y de situaciones que podría deciros, pero siempre tender la mano aun cuando alguien te esté haciendo algo que te está dañando. Eso es lo que significa poner la otra mejilla también. Después de los versículos 16 al 18 tenemos 3 cosas que nos ayudan a señalar o a identificar una iglesia que verdaderamente está llena del Espíritu Santo y una iglesia que tiene comunión con el Señor, una iglesia que de verdad se intenta enfocar en el Señor. La primera de esas señales es que es una iglesia feliz. ¿Y qué es una iglesia feliz? Pues una iglesia feliz es aquella en la que hay un ambiente de gozo, en el que sus miembros se sienten como disfrutando de unas buenas vacaciones. ¿Cuáles son tus vacaciones ideales? Mira, yo tengo que decir, lo dije cuando regresé este verano de las vacaciones, pero este año cuando fuimos de vacaciones a Canarias, fueron unas vacaciones que disfruté muchísimo y que descansé muchísimo. Posiblemente el primer dato por el cual descansamos muchísimo y porque lo disfruté muchísimo es porque ya nuestros niños no son pequeños. Lo siento, hermanos. Llegará ese tiempo. ¿Anheláis las promesas de Dios? Anhelad cuando serán mayores. Y cuando serán mayores lloraréis porque ya no vuelven a ser pequeños. Ay, Señor. Deja de ir, ¿no? Mejor. Entonces, de verdad que disfruté las vacaciones. Fue un tiempo buenísimo. También otra de las cosas, hacía tiempo que no íbamos a Canarias a ver a la familia, a estar allí en nuestra tierra. Y entonces, pues quiera o no, lo disfrutamos más. Estuvimos a gusto. Fue unas vacaciones de estas de descansar, de tener las cosas tranquilas, de aprovechar el tiempo, de estar con la familia, de estar solo, de lo que fuera. Pues así es una iglesia que es feliz. Una iglesia que disfruta ese tiempo de vacaciones, ese tiempo de gozo, en la que hay armonía, ese momento en el que todos los cristianos están en esa iglesia y realmente parece una gozada estar ahí y no un funeral. Es un lugar de gozo y alegría, es un lugar donde se desprende luz y no es un lugar lúgubre, en oscuridad, donde hay siempre quejas, donde siempre hay señalamiento y donde todo el mundo intenta hacer... No, una iglesia feliz es una iglesia llena del Espíritu Santo, donde hay gozo, donde allí se puede ver que hay pasión por Dios y donde la gente está apasionada por Dios. La segunda cosa, los versículos 16 al 18, que nos señala una iglesia llena de gozo, después es una iglesia que ora. Si la iglesia ora, entonces ahí se puede ver también la presencia del Espíritu Santo obrando en cada uno. Una iglesia que ora en lo íntimo, pero que ora también en lo comunitario. Y nuestras oraciones serán más efectivas si recordamos que oran mejor juntos los que también oran a solas. No esperes a orar solamente en la iglesia. No esperes a orar solamente en el ADN. Si tienes intimidad en el Señor en tu oración, entonces vas a tener también intimidad en la oración con los demás. Esto tenemos que aprenderlo.
Y era una de las cosas que intentaba cuando el otro día fuimos todos a Barcelona. Tenemos que aprender, y especialmente enseñándoselo a los jóvenes, tenemos que aprender a orar en lo personal, pero también tenemos que aprender a orar en lo comunitario, en común. Ni se ora solamente en casa, ni se ora solamente en la iglesia. Necesitamos unir las dos cosas, la oración personal y la oración como iglesia. Y la tercera cosa que nos dice ese pasaje es que debemos ser una iglesia, o debe ser una iglesia agradecida. Siempre hay algo por lo que dar gracias. Siempre hay una persona por la que dar gracias, por una acción por la que dar gracias, por una palabra por la que dar gracias. Y aún en los momentos de mayor tristeza o en el momento de mayor desgracia, siempre se puede ver, siempre se pueden contar las bendiciones de Dios. Siempre. Porque Dios siempre está y Dios siempre está orando. Una iglesia agradecida. Señor, gracias. El otro día cantábamos, Señor, gracias, porque tú transformas las cosas que vienen del enemigo, las transformas para bien. Que eso no es otra manera de cantar Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Hay que aprender los versículos de memoria, hermanos. Esto es... porque el versículo es entero. Es decir, las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor. ¿Por qué? Porque no miramos solamente la leve tribulación momentánea, sino que miramos más allá. ¿A quién? Al que ha de venir. Al Señor. Estamos mirando un conjunto de cosas y viendo un todo, no solamente lo que está delante. Hermanos, mira, sí, hay tantas aflicciones, pero me encanta recordar que las aflicciones son momentáneas, insisto, porque todo termina. Y cuando estemos con el Señor, no habrá nada por lo que preocuparse, porque Él allí quitó todos nuestros pecados. Allí no vamos a tener que preocuparnos por el pecado, ni preocuparnos por las cosas chungas de este mundo. Lo único que tendremos que preocuparnos es de adorar al Señor por la eternidad. Una iglesia agradecida, que sabe ver las bendiciones de Dios, que sabe identificarlas y que sabe resaltar aquello que es bueno. Y lo malo, pues bueno, Señor, ten misericordia. Ten cuidado de nosotros. Versículos 19 y 20. Pablo advierte a los tesalonicenses algo importante. Y aquí el meollo de la cuestión. No desprecien al Espíritu Santo. No desprecien la obra del Espíritu Santo. No desprecien tampoco que el Espíritu Santo reparte dones y que los pone en cada uno de nosotros para edificar la iglesia. No desprecien toda la obra que el Espíritu Santo hace, porque sin la obra que el Espíritu Santo hace, entonces no van a poder tener todos esos consejos que les di antes para que cuiden los unos de los otros. Tengan cuidado de ustedes mismos, pero también tengan cuidado del otro. Y ahí está Pablo recomendándoles eso. Esa es nuestra alerta hoy. Y llegar a esto es la razón por la que se producen todas las cosas que hemos visto. Es decir, si cuidamos nuestra intimidad con Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, va a ser mucho mejor cuidar todas las cosas que están alrededor. Los profetas, a esos a los que menciona, eran los que traían la palabra en aquellos tiempos a aquella comunidad. Y son los que traen también la palabra a nuestra congregación hoy. Aquellos que hoy en día se levantan entre nosotros, predican el Evangelio, anuncian la salvación de Dios, anuncian la cercanía a Dios, la necesidad de la reconciliación con Dios. No tengáis en menos la palabra que es traída de parte de Dios. Y por último, el deber constante de cada cristiano. Someter todas las cosas a Cristo. Examinarlo todo. Tener cuidado de todas las cosas. Y aunque sea difícil seguir haciendo el bien, que lo intentemos y que nos apartemos de todo lo que pudiera llegar a ser malo. Seguir estos consejos que Pablo le da a la iglesia en Tesalónica muestran a una iglesia que se llena del Espíritu. Una iglesia que no desprecia la presencia del Espíritu Santo entre ellos. Y cuando una iglesia vive estos consejos que Pablo da, entonces puede alumbrar en los lugares más oscuros. Porque entonces tiene gozo en sí misma y tiene poder para ganar almas. Porque ¿quién quiere llevar a alguien a que se acerque al Señor a un lugar donde no se cumplen esas cosas o esas características? Una iglesia llena de gozo, llena de oración y llena también de agradecimiento. Preferimos llevar a alguien a un lugar así, ¿verdad? Preferimos llevarle el gozo de la salvación a esa vida y preferimos decirle, busca al Señor con todo tu corazón cuando estamos en ese entorno. Y recuerden, un hijo desagrada a sus padres cuando hace todo aquello que sabe que no está bien y les desagrada. Pero si el hijo obedece,
si el hijo desobedece, lo ignora o se aprovecha de ellos, el padre se entristece. Entonces yo me pregunto, y nos preguntamos juntos si quieren, ¿qué debe estar pasando en mi vida si estoy más frío que el hielo en las cosas de Dios o en las cosas espirituales? ¿Qué debe estar pasando en mi vida? Voy a intentar ayudarte. La Biblia dice que entonces estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Y otra cosa que dice es que estamos apagando el fuego del Espíritu en nosotros. Y es lo que debemos evitar. Hay pasajes en Efesios capítulo 4 que leímos al comenzar esta celebración, en 1 Corintios capítulo 6, en Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne, nos muestran las cosas que permiten que nuestras vidas se enfríen espiritualmente. Algunas de esas cosas, hermanos, son nuestra carnalidad, inmoralidad sexual, impureza, depravación, idolatría, ira, celos, envidias, ambiciones, individualismo, borracheras, conversaciones deshonestas, amargura. ¿Se imaginan todas esas cosas? Todas esas cosas son el fruto de la carne. Todas esas cosas son las cosas que no son agradables en nuestras vidas y que enfrían nuestra vida. Y accedemos a una primero y después a la otra, porque cuando nos vamos metiendo en ese pecado y cuando nos vamos metiendo en esas situaciones, es más fácil después seguir contaminándose de las otras. Y vamos adquiriendo todas ellas, pero tenemos que salir de esas. Tenemos que salir de esa situación. Porque nuestra desobediencia activa entristece al Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es la desobediencia activa? Pues la desobediencia activa se produce cuando pecamos deliberadamente. Es decir, sabemos lo que está mal, sabemos que lo estamos haciendo y no hacemos nada para evitarlo. Dicho de otro modo, la desobediencia activa es saber lo que es pecado y decir, me da igual. Lo sabemos, pero seguimos adelante. Eso nos lleva a pensar que nosotros podemos seguir nuestra propia autoridad, hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Y llegamos a pensar que somos incluso más sabios que Dios, porque pensamos, voy a hacerlo igual, porque no tiene ninguna consecuencia. Y cuando vemos las consecuencias, es cuando entonces nos acordamos del Señor. Muchas veces, hermanos, las pruebas que nosotros pasamos no son por nuestra obediencia a Dios, sino por nuestra desobediencia. Y siempre buscamos una solución o buscamos una respuesta, pero es nuestra propia metedura de pata. Entonces llegamos a pensar que somos más sabios que Dios, perjudicamos nuestro testimonio delante de los demás y entonces hacemos que el nombre de Cristo sea pisoteado. Pero después hay otro tipo de desobediencia, que no es la activa, sino la pasiva. Y esta también entristece al Espíritu, porque es la desobediencia pasiva aquella que nos lleva a pecar al ignorar un mandamiento o la dirección de Dios, al no tenerlo en cuenta, las advertencias de Dios. Es decir, conoce lo que es correcto pero no le da importancia o lo desprecia. Por ejemplo, saber que tienes un don espiritual que Dios te ha dado y no usarlo. Por lo tanto, estás impidiendo que la iglesia se edifique. Otra cosa, no ser compasivo con el que tiene necesidad. Sabes que tienes que ser compasivo con el que tiene necesidad, pero no lo eres. Por lo tanto, estás mostrando otra vez que conoces que es el bien que tienes que hacer, pero bueno, ya lo hará otro. No ser bondadoso con la familia o con los amigos. O sea, mostrar bondad, ser bueno. Es decir, ayudar, tender la mano. Eso puede ser, porque sabes que tienes que serlo, pero a veces dices, bueno, es que ya no me lo van a agradecer. Bueno, igual manera. Pero también, por ejemplo, dejar de congregarnos. Porque sabes que tienes que hacerlo, pero... Y ya no es solamente el hecho de asistir un domingo. Es que congregarse no significa sentarse. Congregarse significa participar. Congregarse significa dar y recibir. Y aquí me gusta la ley del 99.1. Yo cuando vengo a la congregación siempre vengo con la expectativa de que voy a dar algo, pero que lo que puedo dar es una sola cosa. Pero si están otros 99, esos 99 me van a dar también algo. Si todos vienen con la misma expectativa que yo. Es decir, yo doy uno, pero los otros 99 que también dan uno,
¿cuánto me van a dar a mí? 99. Es que las matemáticas son matemáticas. Mira que yo las matemáticas me costó un montón, pero las matemáticas estas del Señor, a mí estas me encantan. Entonces, si yo vengo con esa actitud de participar y de dar, estoy recibiendo siempre más de lo que estoy dando, mucho más. Por lo tanto, dejar de congregarse no es solamente decir, bueno, es que voy, sino que estoy, que participo, que me dejo ver, que pongo mis manos, que ahora ayudo, que ahora... El sentir que además que con los dones que Dios me ha dado, edifico la iglesia. Pero también la pereza de saber que eso es aquello que tienes que hacer y no hacerlo. Pero también saber que tenemos que ser generosos para sembrar, para dar, para diezmar, para poder ofrendar. Y no con ningún otro fin, sino aquel de poder extender el reino de los cielos. Dar a conocer a otros que Jesús es el Señor. Poder comprar Biblias. Yo me encanta, o sea, la gente se lleva las Biblias aquí, están allí, llévate cuantas quieras, regala todas las que quieras. La iglesia las va a seguir comprando. Y acabamos de comprar, ¿cuántas Biblias compramos? 52. Y han costado dinero. Eso se compró porque tú ofrendaste. Es que se hacen muchas cosas porque tú ofrendaste. Nos reunimos en este lugar porque tú ofrendaste. Saber que tienes que dar, saber que tienes que ser agradecido y adorar a Dios en esta parte de tu vida y no hacerlo, es también esa desobediencia pasiva. Decir, bueno, ya lo harán otros. Entonces, hermanos, estar frío como el hielo es sinónimo de entristecer al Espíritu Santo, de una manera o de otra. Porque mostramos que estamos fríos como el hielo cuando también nos avergonzamos de Cristo. Cuando nos avergonzamos de su obra, cuando nos avergonzamos de la identidad que nos ha dado como hijos de Dios. Es decir, cuando en el momento en el que tengo que contar o decir o hacer aquello que a Dios le agrada, simplemente me callo. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie se ría de mí. Porque no quiero que nadie diga, es que mira, un cristiano, o que mira, que alguien diga, oh, cómo todavía hay gente que cree en Dios, cómo todavía hay gente que puede pensar en Dios, cómo esas cosas que son antiguas o esas cosas que ya están pasadas de moda. O tal vez nos avergonzamos porque no podemos o no sabemos o no queremos defender lo que la fe dice acerca de nuestro Dios, la fe que vivimos dice acerca de nuestro Dios. Todas estas cosas también nos enfrían. Y nos enfría también cuando tenemos falta de fe. Es decir, cuando no creemos que Dios pueda hacer algo que Él dice que sí puede hacer. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a nuestra fe debilitada, que ayude nuestra incredulidad para que nosotros podamos creerle. Entristecemos al Espíritu Santo cuando no tenemos esa fe, porque sin fe, dice la Escritura, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y además debemos confiar en su palabra y en cada promesa que Él nos ha dado. Y no debemos desesperar, sino esperar en Dios. Aunque tarde, llegará. Dios lo ha prometido y Dios lo dará. Entonces, ¿cómo entristecemos al Espíritu Santo con mayor frecuencia? ¿Dónde tenemos que actuar y dónde tenemos que agradar a Dios? Pues déjame decirte entonces cómo le ponemos la solución. El camino de regreso para avivar, para alegrar al Espíritu Santo dentro de nosotros, ese fuego que Él ha puesto en nosotros, para poder regresar a ese camino, lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores, nuevamente, que hemos fallado y confesar nuestro pecado. Y si somos fieles para confesar nuestro pecado, Dios también es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, nosotros confesemos nuestro pecado. Reconozcamos que hemos fallado. ¿En qué has fallado? ¿En la ira? ¿En la envidia? ¿En la avaricia? ¿En el robo? ¿En la mentira? ¿En qué has fallado? Reconócelo. Porque lo peor que hay para un cristiano que está pecando es no reconocer que ha pecado en esa situación. Que no lo identifica. Y si no lo identifica es porque no está cercano a la oración, porque no está cercano a la palabra, o porque no está cercano a la iglesia, o porque no puede ver al Espíritu Santo obrando en medio de sus circunstancias. Entonces pidámosle a Dios que revele cuál es nuestro pecado. Cuando David reconoció el pecado que tenía en su vida y lo confesó, él sintió que era liberado. De la misma manera, nosotros tenemos que primero reconocer que hemos pecado. David necesitó ayuda de Natán para reconocer su pecado. Pero cuando lo identificó, ¿qué hizo? Se arrepintió y pidió perdón al Señor. Ya no podía solucionarlo, ya no podía volver atrás, no podía hacer nada para cambiarlo, pero por lo menos pidió perdón al Señor.
Y entonces empezó a caminar nuevamente con él. Y aquella llama en David volvió otra vez a arder. Necesitamos reconocer y confesar. Y cuando hemos hecho eso, entonces volvemos a rendirnos a Cristo. Volvemos a obedecerle. Y volvemos a permanecer en Él. Fíjate que es interesante, porque rendirse a Cristo es aquello que es dejar de luchar. Rendirnos es dejar de luchar. En vez de luchar contra Dios diciéndole, no Dios, no quiero que hagas nada, decir, sí Señor, me rindo, me arrodillo, me postro delante de ti, hazlo todo. La siguiente cosa que es obedecer. Obedecer significa sometimiento. Obedecer significa sometimiento a Dios y a su palabra. Obedecer significa sometimiento a su voluntad. Y por último, permanecer. Permanecer es el significado de estar unido, de estar pegado a. Mucho más que pegado, estar unido, estar bebiendo de la fuente, porque el que está pegado es un objeto pegado a algo que no tiene conexión, pero cuando tú estás unido, estás conectado, así como la rama y en el tronco, injertado en el tronco, las ramas que beben de la fuente no tienen vida por sí mismas si no están conectadas al tronco. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos si no estamos conectados a Cristo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros obrando y si no está llenándonos de su presencia. Por lo tanto, iglesia, rendirse, obedecer y permanecer. El pecado, iglesia, obstaculiza la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y así es como nosotros nos volvemos fríos como el hielo. Y nos despistamos en una cosa y en otra. Pero es maravilloso saber que el Señor nuevamente nos llama, nos vuelve a pedir que volvamos a su presencia, que volvamos a buscarle, que identifiquemos el pecado, porque el Señor siempre está dispuesto a volver a abrazarnos, volver a cuidarnos, volver a amarnos, volver a mostrarnos el camino, volver a guiarnos. Entonces, si en nuestras vidas lo que pasó fue que llovió y nos apagamos, podemos hoy decidir volver al Señor, volver a poner la mecha, volver a poner la leña y volver a buscarle. Y déjenme decirles algo. Esto no es porque algo especial pase. Esto no es porque Dios lo haga. Déjame decirte que quien tiene que poner otra vez la leña, quien tiene que volver a poner la mecha, quien tiene que volver a buscar el encendedor, quien tiene que volver a avivar la llama soy yo. El Señor está dispuesto, y Él pondrá su soplo, el soplo de su Santo Espíritu para que esa llama arda, para que purifique aquello que nosotros necesitamos que sea purificado. Pero la hará Él. Esa parte la hará Él. Pero soy yo el que tiene que reconocer su pecado dando el primer paso. Segundo paso, tiene que pedir perdón y decir, Señor, obra en mí. Eso es una decisión tuya, es una decisión mía. Y el Espíritu Santo hace el resto. Cuando nosotros decimos, Señor, hazlo, aunque sea un poquito, empieza. Yo estoy dispuesto y el Señor está dispuesto. Y ahí se produce una conexión tan extraordinaria, tan excelente, tan maravillosa, que entonces el fuego del Espíritu empieza nuevamente en nuestras vidas a tomar el control y empieza a ver esa alegría, empieza a ver ese gozo, empieza a ver esa protección. ¿Por qué? Porque estamos bajo la intimidad de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo el abrigo de Dios. Entonces, amigos, si estás aquí hoy por primera vez, si estás aquí hoy por segunda vez, si llevas con nosotros un año y aún no le has entregado tu corazón al Señor, ¿a qué estás esperando? ¿Por qué no le dices a Jesús, Jesús, yo te necesito, yo reconozco que soy pecador y que ese pecado me condena por la eternidad, pero hoy reconozco que tu sacrificio en la cruz me da nueva vida. Tu sacrificio en la cruz, ocupar el lugar que a mí me correspondía, me da perdón de pecado, me da nueva vida, me hace tener esperanza. Con Jesús tenemos esperanza en lo que está por venir, pero también tenemos esperanza aquí. No esperes más, dile al Señor Jesús, entra en mi corazón. Y a nosotros, iglesia, a nosotros nos corresponde decidir si queremos rendirnos, si queremos obedecer
y si queremos permanecer en Él. Si queremos dejar de estar frío para estar constantemente caliente, constantemente ardiendo. Y mira, tal vez no estás frío hoy, tal vez estás ardiendo, pero sí que reconoces que pudieran haber cosas que te están empezando a despistar. Pon tu mirada nuevamente en el Señor para que sigamos ardiendo. Esto no es una tarea de un solo momento, insisto, es una tarea de todos los días. Ponte en pie donde estás, por favor, vamos a orar al Señor. Si hoy estamos fríos, te pedimos, Señor, que podamos reconocer que nos hemos enfriado en nuestra relación contigo, que hemos entristecido tu Santo Espíritu en nosotros, y hoy queremos, Señor, con tu ayuda, hoy queremos, Señor, avanzar, caminar. Hoy decidimos dar un paso al frente y reconocer que hemos pecado y pedimos, Señor, tu dirección. Y el resto lo haces tú. Obra en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.